¿Se siente la diferencia entre un habano premium, un habano long filler y un habano de tripa corta? Sí, por supuesto que sí. Qué bueno encontrarnos otra vez para regalarnos un espacio y hablar del habano. En esta oportunidad vamos a hablar de toda la información que tiene un habano desde que lo agarramos, sin siquiera encenderlo. Ustedes fíjense, en principio vemos en este habano la anilla. Esta anilla, que mucha gente a veces se confunde con la palabra vitola. Vitola se refiere al formato que tiene. Y la anilla es la que tiene la marca, en este caso es un H. Upmann, y algunas anillas, esta en particular, tiene también el nombre de la vitola, o sea, el nombre del formato, que en este caso es Connoisseur número 2. Podemos ver que es un cigarro de lados rectos, ¿sí? Fíjense que a diferencia de estos dos que yo tengo acá, que son figurados, es decir, el cigarro figurado es el cigarro que termina en punta y el doble figurado es justamente el que termina y empieza en punta. O sea que ahí tenemos otro dato más que podemos aprender. Por otro lado, lo que uno ve es la capa del habano. Esta capa que tiene distintas tonalidades, que puede ser colorado, puede ser más marrón, puede ser más clarita. Hay hasta 68 tonos de capas diferentes. Pero esta capa, esta hoja de capa, tenemos que saber que es la hoja más cara del habano. O sea, el habano tiene 5 hojas. Tenemos la hoja de capa. Debajo de esta hoja de capa tenemos el capote y ese capote envuelve la tripa, que son 3 hojas que están en el relleno y que son las que le dan la personalidad, es decir, el sabor, el aroma, la combustión, todo eso va a estar regulado por la tripa. El habano sin la capa, sin esta capa que uno ve, se llama boncho. Ese boncho, en los últimos años, es utilizado como un control de calidad de las fábricas cubanas. Hay una máquina que se llama máquina de tiro, que lo que hace es, uno coloca el cigarro en un cilindro, la máquina succiona y a una cierta presión lo descarta. Es decir, si la succión es muy fuerte, es porque el cigarro no tira bien. Entonces, antes de colocar la capa, porque justamente es una hoja muy cara y la arruinaríamos, antes de colocar la capa, lo que hace esa máquina es decirnos si ese cigarro está para encapar o está para descartar. Por otro lado, también podemos observar que los habanos tienen diferentes diámetros. Este es un habano, digamos que un formato robusto, un robusto largo, quizá tenga un cepo 50. ¿Y qué es el cepo? Bueno, el cepo define el diámetro. Es un cálculo medio extraño que en realidad empezaron a utilizar los americanos, pero que no tiene mucha importancia de saber la fórmula de cálculo. Sí acostumbrarnos que cuando nosotros hablamos de cepo, estamos hablando del diámetro del puro. Y ese diámetro puede ser un cepo 50, un cepo menor, un cepo mayor. Fíjense que el final de este belicoso de Bolívar es un cepo 54, por ejemplo. Y cuanto más diámetro tenemos, decimos que el cepo es más grande. ¿Para qué sirve el cepo? ¿Un cepo grande, un cepo más grande? Bueno, siempre recuerden que en un mismo habano, si el cepo es más finito, el cigarro va a ser más fuerte.
Si el cepo es más gordo, es más grande, el cigarro va a tener mayor oxigenación y por lo tanto va a ser más suave. También podemos distinguir una parte cerrada que tiene el habano y una parte abierta. La parte abierta le llamamos boquilla, que es el lugar por donde encendemos el habano. Y la parte cerrada le llamamos perilla. Esta perilla, fíjense que tiene como terminación, tiene como un sombrerito colocado, ¿sí? Acá arriba. Justamente ese sombrerito es el que nosotros vamos a abrir para poder aspirar el humo. Es decir, el habano tiene la perilla cerrada, siempre estamos hablando de lo que es un habano hecho a mano, porque los habanos hechos a máquina no tienen esta terminación. Tenemos la perilla por donde nos vamos a poner el habano en la boca y la boquilla por donde encendemos. Y cuando hablamos de tripa, cuando dijimos que la tripa eran las 3 hojas que le dan la personalidad del habano, ahí tenemos que distinguir que tenemos habanos de tripa corta o tripa media, habanos de tripa larga que le llamamos long filler y también habanos de picadura. La picadura es el habano que está hecho a máquina. Hay una máquina que pica la hoja de tabaco muy chiquita y a eso le llamamos picadura, eso se envuelve, la máquina lo envuelve y hace un habano. Por ejemplo, si vamos a mencionar alguna marca, Guantanamera. Guantanamera es una marca de habanos que es hecha a máquina. Ahora, cuando hablamos de tripa corta o tripa media, son trozos de hoja, ¿sí? Más o menos de este tamaño, que también tienen el mismo proceso. Esa tripa se envuelve con un capote y luego se coloca la capa final. Por supuesto, ese habano es de un valor menor que al que nosotros le llamamos long filler. Long filler sería tripa larga o hoja entera. ¿Por qué? Porque justamente el relleno de ese habano tiene hojas totalmente enteras. Se toman 3 hojas, se envuelven con el capote y finalmente con la capa. Ese es el habano premium, es el habano, digamos, de mejor calidad. ¿Se siente la diferencia entre un habano premium, un habano long filler y un habano de tripa corta? Sí, por supuesto que sí. En primer lugar, porque el habano long filler es el que utiliza las hojas de mejor calidad. Y en segundo término, porque un habano long filler tiene una combustión más lenta, el humo llega más fresco a la boca y dura más tiempo. O sea, quema más lento y dura más tiempo que un habano de tripa media. De todos modos, todos los habanos son fumables, cada uno para un presupuesto diferente, y es muy importante toda la información y toda esta terminología que de a poquito, cuando uno se va metiendo en este mundo del habano, nos vamos acostumbrando a estos términos, al término de cepo, al término de vitola, al término de anilla, términos que nos sirven para poder aprender más sobre el habano y para poder elegirlos mejor. Así que para mí fue un placer y siempre es un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Sergio Ciaroni, este es el espacio de difusión de Casa Lotar y los espero la próxima, como siempre, para compartir buenos humos.